Paz y respeto, profesor Gabriel y compañeros todos. El día de hoy mi grupo y yo hablaremos acerca del movimiento y la cinemática. Le pusimos de nombre Jam y nuestros integrantes del grupo son Luis Franco, Milagros Yacta, Andrea Valderrama y la que tiene el gusto de hablarle, Lucía Vidal. Bueno, ahora les hablaré sobre la cinemática, porque es importante. Este nos permite conocer y predecir en qué lugar se encontrará un cuerpo, qué velocidad tendrá al cabo de cierto tiempo o bien a qué lapso llegará a un destino. Algunos ejemplos que podemos tomar de ello es que la caída de un cuerpo, por ejemplo, es un movimiento uniformemente acelerado por la fuerza de la gravedad. Esta fuerza es la que llamamos peso y apunta hacia el centro del planeta. Otro ejemplo es un cuerpo suspendido de un elástico, como un resorte o una liga cuyo movimiento será armónico simple o complejo, dependiendo de las fuerzas que ejerzamos sobre él. Por último, el movimiento de las manecillas del reloj, o de un objeto suelto dentro de una centrífuga, por ejemplo, la ropa en la lavadora. Este permite ilustrar el movimiento circular uniforme o acelerado, respectivamente. El término cinemática se origina de la palabra griega kinein, que quiere decir mover o desplazar. Esto se orienta básicamente a escribir el desplazamiento para identificar su duración. A partir de la cinemática se considera el estudio de las magnitudes, las cuales corresponden a posición, velocidad y aceleración. Sabemos que la posición se refiere al lugar en el que se encuentra ubicado el móvil. La velocidad es la que se determina al evaluar la distancia recorrida en el tiempo, y la aceleración corresponde a la variación de dicha velocidad durante su desplazamiento en el tiempo. Bueno, iniciando con la actividad de título, describimos el movimiento, la cual se basaba en entrar a Google Maps y buscar la ubicación de la institución educativa de Stephen Hawking, y cuando ya la busquemos, darle clic derecho a la ubicación y en este nos saldrá la opción que era medir la distancia. Y con la ayuda de esta opción teníamos que trazar un camino desde el colegio hasta nuestra casa, para luego hallar la rapidez media, que sería el tiempo en el que nos demoramos en ir de nuestra casa al colegio o viceversa, y en qué velocidad lo hacíamos. Y bueno, como primer caso tenemos el trabajo de mi compañera Andrea Valderrama, quien nos dice que desde su casa al colegio o del colegio a su casa existe una distancia de 993,56 metros, y lo que se demora en recorrer esta distancia es igual a 20 minutos, que pasado a segundos sería igual a 1200. Y bueno, y la fórmula de la rapidez media sería igual a la distancia recorrida en metros sobre el tiempo gastado en segundos. Y bueno, la división entre estos dos, que sería 993,56 metros sobre 1200 segundos, es igual a 0,82796 milisegundos. Bueno, para el segundo caso tenemos el trabajo de mi compañera Milagros Yacta, quien nos dice que existe una distancia de 800,03 metros entre su casa al colegio y que el tiempo en el que se tarda en recorrer es igual a 25 minutos, lo que sería igual a 1500 segundos. Ya. Y bueno, para la fórmula de la rapidez media sería 800,03 metros sobre 1500 segundos, lo cual nos daría una rapidez media igual a 0,33353333 milisegundos. Para el siguiente caso, que sería el tercer caso, sería el trabajo de mi compañera Lucía Vidal, quien nos dice que entre su casa y el colegio existe una distancia igual a 2420 metros y que el tiempo en que se tarda en recorrer estos es igual a 1800 segundos o sería igual a media hora. Y bueno, para la fórmula sería igual a 2420 metros sobre 1800 segundos, lo cual nos daría 1,344 milisegundos. Bueno, por último tenemos mi caso, el cual existe una distancia de 1,89 kilómetros entre mi casa y el colegio, lo cual sería transformado a 1890 metros, y el tiempo que me tarda en recorrerlo es igual a media hora, lo cual sería transformado en 1800 segundos. Y bueno, para la fórmula de la rapidez media sería 1890 sobre 1800 segundos, lo cual nos daría una rapidez media igual a 1,05 milisegundos. La cinemática. Primero pondré mi trabajo para explicar un poquito de qué trata. La cinemática estudia el movimiento y trayectoria de objetos sólidos respecto al tiempo. Sus orígenes se dan desde aproximadamente Galileo Galilei en la astronomía antigua. Acá también tenemos unos referentes que serían Isaac Newton, Nicolás Copérnico, Tycho Brahe y Johannes Kepler.
Algunos ejemplos que podemos hallar es la caída de un cuerpo, como por ejemplo una gota de agua, el elástico y las manecillas de un reloj. Los elementos que podemos hallar es el espacio, el tiempo, el móvil. Y sus tipos de movimiento es el MRU, MRUV y el movimiento circular uniforme también. Las magnitudes físicas, acá podemos ver unas fórmulas que estas tienen. De ahí la posición, la trayectoria, el espacio recorrido, el desplazamiento, la rapidez media, la velocidad instantánea, la rapidez instantánea, la aceleración media, y con cada uno con su fórmula y un ejemplo. Luego, este es el trabajo de mi compañero Luis, que acá podemos ver cómo él lo separó en concepto y las magnitudes que están con su concepto también. Luego este es el trabajo de mi compañera Lucía, que acá puso la definición de la cinemática, sus principios, tipos de movimiento, el desplazamiento, la rapidez y velocidad media, la rapidez y velocidad instantánea, la aceleración media y ejemplo. Luego mi compañera Milagros lo hizo a manera de PPT y cada uno con un esquema donde puede definir con los orígenes, con su ejemplo, los tipos de magnitudes que hay, la aceleración con su definición y su origen y un ejemplo. Yo les voy a hablar sobre el movimiento circular uniforme. Este describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constantes. Las magnitudes y fórmulas del MCU son, primero, el periodo, que es el tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta completa. Se representa por una T, que es igual a 1 entre n, donde n es el número de vueltas que recorre el movimiento. También tenemos el desplazamiento lineal, que es la longitud del arco o del círculo en un periodo de tiempo determinado. Su fórmula es ds es igual a 2pi por el radio, y su unidad de medida es el metro. También tenemos la frecuencia, es el número de vueltas en una unidad de tiempo. Se representa por su fórmula de F es igual a n entre t, donde n es el número de vuelta y t el periodo. O también, como otra fórmula que es frecuencia, es igual a la inversa del periodo, es decir, 1 entre t. Otra magnitud que existe es el desplazamiento angular, que se representa con un ángulo que es igual a 2 veces el pi. También tenemos la velocidad lineal, que sería velocidad lineal es igual a 2 veces el pi por el radio entre el periodo. Además, su unidad de medida es el radianes sobre segundos. También se puede representar como velocidad es igual a 2 veces el pi por el radio por la frecuencia, o también como la velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. Y la velocidad angular, que es la razón entre el desplazamiento angular y el tiempo transcurrido, se puede representar como que es igual a 2pi sobre el tiempo o el periodo. Por último tenemos la aceleración centrípeta, que es el cambio de vector velocidad lineal y para un instante considerado, y además la fórmula sería de AC es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y la aceleración centrípeta se expresa igual a una aceleración tangencial. Paz y respeto con todos. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de la actividad Viajamos con el MCU, en la cual se nos piden realizar diferentes actividades dentro de esta. La primera sería, escoja un lugar que le gustaría conocer en el mundo luego de superar la pandemia. Bueno, les voy a compartir el trabajo de mis compañeros y el mío. En mi caso, me gustaría visitar Londres porque es la capital inglesa y aparte es el hogar de muchos castillos y diferentes lugares turísticos, como podemos ver en la imagen, que es el Ojo de Londres y el Big Ben. Luego, mi compañera Lucía le gustaría visitar Fujinomiya, que es la ciudad de prefectura de Japón, conocida por ser uno de los puntos de partida del monte Fuji, que también es muy famoso por su gran vista. También alberga muchas cascadas y santuarios. Luego el de mi compañero Luis es Alaska, que es uno de los 50 estados que forman de los Estados Unidos de América. También tienen diferentes actividades y lugares turísticos, como lo son
los dos fenómenos naturales, una que es la aurora boreal y la otra que es el sol de medianoche, también un parque nacional. Luego de mi compañera Andrea, su destino sería Chile, que es uno de los países vecinos del Perú. También cuenta con diferentes lugares turísticos como son los siguientes: el Parque Nacional de Cuellat, la ciudad de Coyhaique, luego la isla de Pascua y el desierto de Atacama, que está ubicado en el norte grande de Chile. El siguiente punto que nos piden es utilizar la aplicación de Google Earth para ubicar dicho punto y sus coordenadas, lo cual en cada uno de los trabajos de mis compañeros han realizado, como se pueden ver. El siguiente punto es calcular la hora solar y agregarlo como descripción. Como por ejemplo, el de mi compañero Luis, que dice: tomando en cuenta que en el colegio Stephen Hawking son las 10 a.m., en Alaska serían las 7 a.m., al calculado su hora solar. Por ejemplo, en mi trabajo también se calculó, considerando que en el colegio Stephen Hawking son las 10 a.m., en Londres serían las 16 de la tarde, que serían las 4 de la tarde. El siguiente punto es escoger un medio de transporte con ruedas que le gustaría llevar, ya sea bicicleta, scooter, patineta, etc. Encuentre el radio de dichas ruedas por internet o mídalas y luego describir qué transporte con dicho medio y calcule la rapidez angular, la frecuencia de las ruedas si usted viaja con 3 metros por segundo y colocar una imagen. Bueno, en este caso, por ejemplo, han puesto, mi compañero Luis puso el transporte que quería usar, que era la bicicleta, el diámetro de sus ruedas, luego el radio, la velocidad, que como se mencionó era 3 metros por segundo, y las fórmulas a usar, que son estas. Y con esos datos ha aplicado y resolvió los ejercicios que mis compañeros también hicieron y que salen de diferentes maneras. En esta ocasión yo voy a resolver un problema del MRV, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es uno de los 3 movimientos que hemos aprendido durante todas estas clases. El problema dice: un bus triplica su velocidad en un tramo de 16 metros, empleando 4 segundos. Si el bus avanza con MRV, calcular el valor de la aceleración. En este caso, he graficado para que se pueda entender un poco mejor lo que quiero explicarles. Luego tenemos que poner los datos, que son la distancia, que es 16 metros, y el tiempo 4 segundos, que nos dice en el problema. Luego tenemos la velocidad inicial, que es x, ya que no aparece en el problema, y luego la velocidad final, que es 3x, ya que nos dice que un bus triplica, así que sería 3x. Luego tenemos las fórmulas, que son las siguientes, y vamos a elegir una de ellas para poder resolver nuestro problema, que nos pide hallar el valor de la aceleración. En esta ocasión vamos a utilizar la fórmula número 2, ya que no aparece la aceleración, y también nos ayudará a hallar el valor de la velocidad inicial y la velocidad final. Como puedes ver, hemos puesto la fórmula, hemos reemplazado los valores, que sería la distancia, que es 16, luego la velocidad inicial, que es x, más 3x sobre 2, por el tiempo, que es 4. Lo resolvemos: 16, 3 más x, 4x sobre 2 por 4. Simplificamos todo eso y nos saldría que x es 2 metros por segundo. Ponemos los valores. La velocidad inicial sería x, que es 2 metros por segundo, y luego la velocidad final, que es 3x, que sería 6 metros por segundo.
Ahora, para hallar la aceleración, podemos calcular con cualquiera de estas fórmulas, menos la segunda, ya que en esta sí no aparece la aceleración. Voy a aplicar la fórmula más fácil, que es la fórmula número 1. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Reemplazamos los valores, velocidad final, que son 6, velocidad inicial, que es 2, más la aceleración por el tiempo, que es 4. Pasamos el 2 a restar, ya que aquí está en positivo. 6 menos 2, 4, es igual a aceleración por el tiempo, 4. Igualamos y luego saldría que la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. La reflexión que hemos llegado como grupo sería que esto nos permite descubrir el lugar de un cuerpo físico y podemos también hallar la velocidad, el transcurso, la aceleración, entre otros. De ahí esto nos permite resolver problemas donde se tenga que hallar la estabilidad y la resistencia, lo cual es muy esencial al momento de querer hallar una estructura. Y las aplicaciones sería en el estudio de la energía en el movimiento, el estudio de los caudales y movimientos del agua, también en la interacción de las piezas mecánicas entre sí. Y bueno, esperamos que esta exposición haya sido de su agrado y se haya entendido el tema. Muchísimas gracias.